La verdad que es tremendamente justificado la preocupación que existe en las familias por lo que hemos visto, hemos escuchado, Camila. Tú trabajas habitualmente, eres psicóloga infantil, trabajas en un colegio, trabajas en un centro especializado, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, en el momento, cuando se enfrenta la situación, porque otra cosa, ya lo podemos hablar, es cómo tú te puedes preparar de manera preventiva. Pero si te pasa esto, ¿cómo actúas con tus niños? O sea, yo creo que lo primero es que algo que se ve en el video, que es mantener la calma, que es algo que el papá logra hacer, porque si nosotros como adultos no estamos calmados, va a ser muy difícil, si no imposible, transmitir esa calma a nuestros hijos. Qué difícil, porque es súper difícil mantener la calma cuando estás encerrado en un túnel, viendo que vienen vehículos contra el tránsito, escuchando disparos. La verdad es que hay que tener nervios de acero, ser de otro planeta para estar tranquilo o transmitir calma. Qué difícil. Pero eso es bien admirable lo que logra hacer este papá en este video. Sí. Fue lo primero que a mí me impresionó, porque uno como adulto, como tú dices, también está angustiado, también tiene miedo, hay una incertidumbre, uno no tiene la certeza de que va a lograr salir de ahí sano y salvo. Entonces, eso que él logra hacer, que es el mismo intentar calmarse usando todos los recursos que tiene, le otorga esta seguridad a los hijos, y él los calma, él los tranquiliza, pero eso obviamente es súper difícil, porque uno mismo tiene mucho miedo. Es una situación de crisis muy intensa. Esto tiene varias etapas. Esa es la primera, el momento en el que pasan las cosas y que, claro, el papá acá le dice, el niño, papi, llama a la policía, y le dice, tranquilo, estoy llamando, ya tranquilo, si vamos a salir de acá. Pero después viene quizá la baja de esa adrenalina que se produce en el momento. La segunda etapa, pero inmediata, después de que uno ya se siente a salvo. ¿Qué viene ahí? ¿Qué pasa con un niño en ese momento? Ahí es muy importante primero, o sea, cuando ya logramos salir de ahí, restablecer la sensación de seguridad. Y esto lo puedo hacer con el cuerpo y las palabras. O sea, el cuerpo, los abrazos, los apapachos, los cariños, todo lo que yo puedo transmitir a mis hijos para calmarlos. Y también las palabras, el organizar, el explicar lo que pasó, el intentar comprenderlo juntos. Decirle, por ejemplo, cuando los niños preguntan, ¿están disparando? Sí. O sea, porque al fondo, si les intentamos ocultar la realidad, es más confuso para ellos. Sí, parece que están disparando. Los niños también preguntan, ¿están asaltando? Sí, parece que están asaltando a alguien. Y después en la casa lo mismo. Sí, hubo un asalto, pero mira lo que hiciste, mira lo que hicimos. Ya estamos a salvo, lo primero, ¿verdad? Mantengo la sensación de seguridad y después lo elaboramos con palabras. Si el niño necesita dibujar, si el niño necesita jugarlo, que es la manera en que ellos más expresan. Porque nosotros los adultos vamos a necesitar hablarlo seguro, este papá, con todos los amigos, con los familiares. Uno como que necesita hablar hasta que llega un punto en el que ya no quiere hablarlo más. Bueno, con los niños también darle ese espacio. Si el niño quiere jugar con autitos y hacer la cuestión, permitírselo, porque también es su manera de elaborar esta situación crítica y súper traumática. O sea, todo lo que sea votar o traspasar las sensaciones es positivo. El problema es cuando se van para adentro. Es que claro, los niños son muy distintos. Hay niños que se nos van a ir más para adentro, y desde ahí como papás podemos también ir viendo, no presionarlo a sacarlo, pero sí ayudarlo a buscar sus formas. Quizás un niño, sobre todo un niño más chico, no va a querer hablarlo, pero sí va a querer esa noche dormir más cerquita de los papás. Quizás va a tener estas conductas más regresivas que le llamamos, que es quizás se va a volver a hacer pipí, quizás va a volver a querer usar el chupete que ya lo había dejado. Claro. Y ahí entender que es una situación de crisis y que tenemos que darle lo que él necesita en ese minuto. Camila, mira, aprovechemos que tenemos en contacto a Connie Roberts, que a ella le pasó. Y entiendo, Connie, que al momento de enfrentar la encerrona tú estabas justamente con tu hija. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo fue ese momento que ocurrió, verdad, en febrero? Yo creo que igual, bueno, hay mucha gente que le ha pasado, que ha estado en la misma situación que estuve yo, y les debe pasar un poco lo mismo que me pasó a mí. Uno, que yo siempre era de la teoría, si te hacen una encerrona, si te hacen un portonazo, entrega todo, entrega el auto. Claro. Yo siempre, de hecho, a mi marido, que mi marido es como, de repente los hombres tienen esta actitud un poco más de pelearla, yo siempre le decía, por favor, nunca da lo mismo, entrégalo, si el auto es algo material. Y uno se sorprende, porque yo que siempre había dicho eso, yo veía las imágenes, no sé si la están mostrando ahí, la imagen de mi encerrona, yo no me reconocía a mí misma actuando de esa forma. Entonces,
eso es algo que yo aprendí, que uno de repente tiene un discurso y racionalmente tú piensas que vas a actuar de una manera, pero cuando estás en ese momento, actúas de una manera absolutamente inesperada. Y que eso fue lo que a mí me pasó, porque yo me acuerdo que cuando veníamos, bueno, como les contaba, de vuelta a vacaciones, modo vacaciones, entonces yo venía por Vespucio, tomo hacia la San Martín y justo el auto de adelante para. Y Claro. se bajan estos seis tipos y se bajaron, o sea, desde que abrieron la puerta, apuntándome, o sea, con una pistola. O sea, yo lo primero que vi fue la pistola. Y el chico que tenía la pistola se pone aquí por mi ventana. Ujú. Y yo me acuerdo que lo único que yo hacía era decirle, cálmate, cálmate. ¿Te puedes calmar? Cálmate, con el vidrio cerrado, y yo todo el rato ponía el pestillo. Ya. Pero le decía, cálmate, cálmate. Y yo creo que ahí yo como que estaba haciendo algo de tiempo para saber qué hacer. Ahí estamos viendo la imagen de lo que te También ocurrió. venía- Tu auto empieza a retroceder, ¿no? Tú empiezas a retroceder. Claro. ¿Sí? Sí. Y ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué le decías a tu hija? ¿Qué pasaba con tu hija en ese instante? No, nada. Había un silencio absoluto dentro del auto. Solamente iba mi hija atrás, iba la Sandra, que trabaja en mi casa, que vive con nosotros. Ella Ya. iba de copiloto. Ya. Y lo bueno es que también reaccionaron muy bien, porque no hicieron nada, no se pusieron a gritar, ni yo tampoco. Entonces, sí, los míos eran chilenos, estoy 100% segura, al menos los que yo tenía por mi ventana, porque me decían, bueno, primero lo que hacen, te tratan de abordar de una manera súper, súper violenta para intimidarte. Entonces, una cantidad de garabatos, de ruido, me estaban rompiendo el parabrisas, por el lado del copiloto también, y por mi ventana. Entonces te empiezan a romper, entonces hay mucho ruido, hay mucho garabato. Entonces yo me acuerdo que le decía, cálmate, cálmate, ya, tranquilo, tranquilo, y yo ponía el pestillo, Ya. y en esto yo miré por el espejo retrovisor y vi que no había nadie atrás. Ay, por Y eso. eso es instinto de Instinto, claro. supervivencia, Sí. no sé, porque de verdad que yo lo miro y digo, yo soy lo más cobarde que hay, yo no soy valiente. Entonces, y en esto pongo marcha atrás y salgo y retrocedo hacia Vespucio. Pero nadie, lo bueno que todavía mi hija tampoco no lloraba, no gritaba, yo tampoco, la Sandra tampoco, y cuando llego a Vespucio arriba, Ujú. esto fue como a las 7:30 de la tarde, la persona que graba de hecho este video me empieza a hacer como señas y yo no sabía si estaban coludidos con Claro. los que recién me habían hecho la Además. encerrona, entonces yo no me atrevía a hacer nada y quedé cruzada en Vespucio y no sabía qué hacer. Y ahí recién las piernas me empezaron a temblar. Ahí, Después de claro. como que ahí recién me bajó el pánico y ahí mi hija se pone a llorar, la Sandra también, y en esto se baja este señor y como que me empieza a saludar y ahí yo caché que no estaba coludido, que era alguien que me quería ayudar y se paró en Vespucio como para que me dejaran pasar. Entonces ahí viene también la segunda etapa que yo escuchaba a la psicóloga, que uno tampoco puede parar ahí. O sea, ahí yo me enfrenté a Vespucio para arriba, sin saber qué hacer, a dónde ir. Empecé a avanzar. Y ahí es cuando yo me pongo a llorar, mi hija Sí. se pone a llorar. Sí, En el Oye, fondo ahí como que todos Connie, llorábamos. Qué complicado. Pero es increíble que debe ser de las pocas personas que muchas veces logran zafar de una situación así. Y ahí, Camila, que te escuchaba atentamente también, o sea, viene el post-trauma, ¿no? Sí, Ella zafa y una vez que todos se sienten más seguros, me imagino yo, también se ponen a llorar porque Porque es lógico sueltan, llorar después ¿no? de algo así. Sí. Niños y adultos, ¿no? Es que es una situación de crisis, como les decía, muy fuerte. Y lo esperable de esa situación es que salga el miedo, es que salga el llanto, puede salir la rabia, estas conductas regresivas que les contaba alguien. Los niños pueden estar más irritables, pueden no querer volver a subirse a un auto o entrar a un túnel, como nos contaban ahí. Importante para que esto no se configure como un trauma, porque no necesariamente un hecho traumático significa que esto se va a convertir en un trauma. Ah, no. No. Ya. Depende mucho de lo que hagamos posterior a esto y el trabajo que se haga posterior. Y ahí, cuando se hace un trabajo de acompañamiento, de regulación emocional, acompañado de un adulto, y si también uno como adulto, como mamá o como papá, está muy mal y no siente que puede hacerlo, pedir también ayuda psicológica, también pedir ayuda en el colegio, y desde ahí el acompañamiento posterior que se haga ya puede lograr que esto se convierta en un episodio de resiliencia para el niño y no algo Camila, traumático. ahí nos decía la Connie que claro, ella reaccionó de otra manera, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar, le subió probablemente la adrenalina, no pensó mucho,
vio una ventana para escapar y después baja. ¿Qué pasa con los papás cuando, claro, uno tiene que tratar de contener a los niños, decirle que todo está bien, pero qué pasa cuando el papá también está muy afectado? Es bueno darse la licencia también de llorar junto con ellos, de botar ese estrés en conjunto como familia. ¿Cómo abordarlo? Sí, sí es bueno porque el niño sintió mucho miedo, sintió mucha angustia, y ver que esos son sentimientos que también tienen sus papás, sus figuras cuidadoras, es como que a él le permite decir, ok, está bien que yo sienta esto, está bien que yo sienta esta tristeza y esta angustia, y sí, ya cuando estamos en un lugar seguro, cuando volvemos a la casa, es bonito hacer eso, y es bonito conversarlo en familia, complementar el relato. Oye, a mí yo me sentí así, a mí me pasó esto, ay, a ti también. Eso, como el vivir juntos la experiencia, es muy sanador. Camila, ¿se supera del todo o siempre queda ahí? ¿Y hay alguna diferencia entre niños más pequeños? ¿Hay alguna edad clave donde probablemente se pueda dejar atrás sin tener ningún tipo de recuerdo? O sea, el recuerdo siempre lo vas a tener, o sea, a ver, cuando eres muy, muy chico, en la etapa preverbal, hablemos antes del lenguaje, ya estas experiencias se marcan de manera más profunda y puede ser más complejo, porque no tenemos las palabras para elaborarlo. Sí, en la etapa antes del lenguaje es más complejo, y ahí también hay que hacer un trabajo de que yo le explique igual al niño todo lo que pasó. Aunque sea una guagua, un niño de 1 año, 2 años, yo igual le tengo que explicar. El hacer como si nada es lo peor. Entonces yo le hablo a esta guagua, le digo, oye, mira lo que nos pasó, nos dio tanto susto, hoy tú lloraste, yo lloré, pero ya. Eso se va haciendo, y a lo largo de la vida lo vamos acompañando, le vamos prestando las palabras que no tiene. Y esto también a medida que van creciendo, porque un niño de 5 años también le tengo que prestar las palabras, le tengo que ayudar a organizar en su mente esto tan traumático que vivió. Y eso es lo que hace que después no se convierta en trauma, cuando yo lo ayudo a organizar su experiencia y le digo, oye, te dio mucho susto, ¿verdad? Cuando tú me decías, papá, llama a la policía, pero mira qué bien lo hiciste, mira qué bien se te ocurrió esta cuestión. Y también irle explicando, yo estaba haciendo todo lo que podía, yo trataba de echar marcha atrás, nos mantuvimos todos juntos, toda la elaboración que se haga post experiencia puede hacer que esto no sea algo traumático, pero sí algo que te va a marcar. Lo que pasa es que te puede ser un factor de resiliencia, pero todo depende del trabajo posterior. Y mira que es bueno siempre la conversación. A veces todos asumimos que los niños todo lo entienden, todo lo saben. Cuando llegas complicado de tu pega, y tú como que asumes que ellos entienden que llegaste complicado por tu pega, y no, pues pueden pensar que estás enojado con ellos. O sea, hablar y sacar las cosas, la comunicación es fundamental. Camila, gracias por venir, estar con nosotros. A Connie, que está ahí con Ignacia Mir. Un abrazo, Connie. Ojalá que todo marche con más tranquilidad y no te veas enfrentada a este tipo de riesgos. Gracias por tu testimonio.